Génesis capítulo 21, verso número 1. Vamos a continuar con esta serie, siguiendo la promesa de Dios. Este es el tema número 17, hermanos. Tema número 17. Y este tema se titula Visita de Jehová. Visita de Jehová. Vamos a ver ahora, hermanos, cómo se cumple la promesa de Dios. Hermanos, no hay promesa que Dios haya hecho que no cumpla. Las promesas de Dios se van a cumplir, todas. Algunas sí no se han cumplido, pero no quiere decir que por eso no se vayan a cumplir. Y aquí vamos a ver ahora que entra en escena el hijo prometido de Dios a Abraham, Isaac. Dice ahí: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, y le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Bien, hermanos, miren, uno de los problemas más difíciles que la mayoría enfrentamos en algún momento de la vida tiene que ver con las consecuencias de nuestros errores del pasado. Sí, hermanos, o sea, nadie está exento de que se cometan errores, de que se tomen decisiones, y muchas veces esas decisiones tengan repercusiones que nos alcancen. Algunos de estos problemas, hermanos, se pueden superar definitivamente, sin que vuelvan a aparecer, pero en otros casos sufrimos consecuencias persistentes en mayor o menor medida. A veces el llevar el cuerpo al extremo pues trae una enfermedad que siempre vas a estar con ella. El tener un matrimonio fallido y tener hijos de otra familia es para toda la vida. Sí, porque los hijos no van a dejar de ser hijos si te casas de nuevo. Los hijos son hijos. Y eso te va a perseguir en mayor o menor medida toda tu vida. En términos de dinámica emocional, hermanos, esto fue lo que sucedió con Abraham y Sara, porque después vamos a ver otra cosa. Cometieron un grave error al usar a Agar para tener un hijo. Pero 13 años después se dieron cuenta de su error y retomaron el camino espiritual. Nació Isaac y todo parecía maravilloso durante varios años. Hermanos, por fin se cumple la promesa. Dios, hermanos, jamás tendrá promesas rotas, jamás. Dios cumple todo lo que promete. Por eso la palabra de Dios es inmutable. O sea, la palabra de Dios no cambia. Dios no va a decirte una cosa y al poco rato va a cambiar de opinión. No, Dios dice una cosa y así va a ser por siempre, porque Dios es inmutable. ¿Te imaginas que Dios fuese como nosotros, que nos prometió vida eterna por la fe y de pronto cambia de opinión? Pues ¿qué clase de Dios sería ese? Entonces, hermanos, sabemos que podemos confiar en Él porque Él es veraz, o sea, Él es verdadero. La palabra significa que dice siempre la verdad. Dios dice siempre la verdad. O sea, Dios no oculta nada. Dios te dice lo que debes saber en ese momento y lo que debes de escuchar. Recuerda lo que dice la palabra en Deuteronomio: las cosas escondidas son de Dios, pero las reveladas son para nosotros. O sea, toda la palabra que tienes en tu mano y que estudiamos todos los domingos es la palabra que Dios ha revelado y que Dios quiere que escuchemos y que estudiemos. Eso es lo que Dios quiere para ti. Él no puede mentir, hermanos. Dios no puede mentir. ¿Por qué a veces la gente piensa que Dios le mintió? Porque creen cosas que Dios no ha dicho.
O sea, Dios jamás dijo que te haría rico, jamás dijo eso. O jamás dijo que nunca te enfermarías. O jamás dijo que nunca tendrías problemas. Eso es parte de la vida, hermanos. O sea, Dios nunca prometió eso. Entonces aquellos que dicen, no, es que el que se enfermó, Dios me falló. No, no. Debido a que la verdad es central de su identidad de Dios, y Él no puede violar su propia naturaleza, hermanos. Por eso esa frase de que perdona a Dios es una blasfemia, porque Dios jamás se equivoca. Dios jamás se equivoca. Entonces, cuando Dios hace una promesa, podemos apostar nuestra vida a que Él la cumplirá. Fíjense bien, alguien contó en la Biblia que más o menos en la Biblia hay 7,474 promesas, más o menos. Asumiendo que este número es cierto, con 66 libros en la Biblia, cada libro contiene 113 promesas por libro. 113 promesas que Dios, dice la palabra en Hebreos, por sí mismo ha jurado que cumplirá. Entonces, el verso 1, hermanos, empieza diciéndonos lo que vamos a leer. Es una obra totalmente de Dios. Es decir, hermanos, no solo es la unión de dos personas para que venga un producto, sino que cuando se embarazó, Sara requirió muchos cuidados. Habría que preguntarle a Abraham a qué ginecólogo fue, ¿no? O a qué hospital fue para llevar el control de natalidad, ¿no? Pero Dios hizo toda la obra por la fe, hermanos. Entonces, la palabra Isaac, el nombre Isaac, significa risa o el que ríe. Isaac era el reflejo de la promesa de Dios, pero ¿sabes qué? También el reflejo de lo que Sara y Abraham habían sido por 25 años. Incrédulos. Sí, hermanos, ahorita podemos juzgar muy feo a Abraham y a Sara, pero hay cosas en las que es difícil creer. Es difícil. 25 años, hermanos. Dios le dijo a Abraham a los 75 que tendría un hijo. Y que no sería el esclavo de su casa el que heredaría. Luego más adelante tuvo otro hijo, Ismael. Y Dios le dice que ese no era el heredero. ¿Saben qué? Ismael también era un esclavo. Ismael era un esclavo. ¿Por qué? Pues era hijo de una esclava. Él no era el hijo de la amada, ni de la señora de la casa. Era un esclavo. Quiero que lo tomen bien en cuenta eso, hermanos, por lo que va a suceder después. Génesis 17:15. Isaac, hermanos, Génesis 17:15. Isaac es la clara muestra de cómo Dios hace las cosas en su tiempo. ¿Se acuerdan cuando dice la palabra en Eclesiastés que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora? Eclesiastés no está hablando simplemente de que hay que saber el tiempo en que tienes que hacer las cosas, sino que tiene que ver, hermanos, con saber vivir. Miren, tú puedes tener planeadas muchas cosas y las haces y no las disfrutas. Eso no es vivir. Hay gente que vive la vida o que quiere vivir la vida y hace cosas, pero no vive la vida. Vivir la vida, hermanos, tiene que ver con conocer a Dios. Si tú conoces a Dios y tú sigues tu vida, estás viviendo la vida. Pero si tú no conoces a Dios y sigues haciendo cosas, déjame decirte, estás desperdiciando tu vida. Eso es lo que estás haciendo. Génesis 17:15. Vamos a ver ahora, hermanos, cómo Dios va derribando cosas de la confianza de Abraham. Aquí dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre
Isaac. Vean lo que Dios le está diciendo. Le dice que va a ser de la amada y le dice el nombre y no se llama Ismael, se llama Isaac. Dice, versículo 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por ese tiempo el año que viene. ¿Confianza en qué, hermanos? La primera cosa que Dios derriba de Abraham es la confianza de que Abraham le había ayudado a Dios. Porque parece como que a Dios se le olvidó que estaban envejeciendo. Y que ya un viejito pues le cuesta tener hijos, ¿verdad? Parece que como que a Dios se le olvidó, pero no es cierto. Dios lo hizo a propósito, para mostrarnos algo evidente, hermanos. ¿Saben cuál es lo evidente? Que la salvación es por la fe. Eso es lo evidente. La salvación es por la fe. No importa cuánto te esfuerces por salvarte o por arreglar tus problemas personales. No los vas a arreglar así. La única manera de arreglarlos es sometiéndote a Dios y a su palabra. Esa es la única manera. Entonces con Isaac se le cayó todo ese pensamiento y ahora tendría que darse cuenta que no hay nada difícil para Dios. El siguiente capítulo, Génesis 18, versículo 9, Dios le derrumba otra cosa. Y aquí le derrumba el ídolo de la incredulidad y de la apariencia, hermanos. Si hay algo que tiene el ser humano, ¿saben? ¿Qué es lo que tiene mucho el ser humano? Es saber fingir. El ser humano es experto en saber fingir. Finge que ama, finge que odia, finge que es cristiano, finge que ama a Dios, finge que... Puedes fingir lo que tú quieras. Pero al final, Dios va a revelar quién de verdad eres tú. La palabra todo lo revela. Dice la palabra que aún lo más profundo del corazón. Versículo 9 del capítulo 18. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Aquí el contexto es Abraham está con estos 3 varones, está hablando con él. Y entonces le respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Según el tiempo de la vida significa 9 meses. Y aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos. Me lo remarca bien para que veamos que Dios afirma algo y lo que está ocurriendo en verdad. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ahí está el cuadro médico, para que lo veas, el cuadro médico. Y se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, ¿verdad? Sara fingió. No, no es cierto, no me reí, dice ahí. Porque tuvo miedo y él dijo, no es así, sino que te has reído. Sara se ríe, hermanos, porque muchas veces Abraham se le había dicho. Ahora vamos a poner el cuadro. Dios le dice, vas a tener un hijo. Oye, Sara, amor, Dios me dijo que vamos a tener un hijo. ¿En serio te dijo eso? Oye, Dios me dijo que se va a llamar Isaac. ¿Cómo se va a llamar? Isaac se va a llamar nuestro hijo. Ajá. Oye, dice que de aquí a 1 año vamos a tener un hijo. Ajá. Así como le haces tú, que te dice tu esposo, te prometo que el siguiente mes te compro tu plancha, te compro tu es. Y tú. Ay, sí. Ajá. Así, imagínate a Sara así. Abraham le está diciendo que va a tener un hijo. Vamos a tener un hijo. Ajá. ¿Cuánto tiempo llevas diciéndome eso, Abraham? Me dice que estás viejito. Ya te está patinando el coco porque tú me dices y no se ve para cuándo, ¿no? Sara fingía que le creía. Pero en realidad decía, ay, Abraham, ya estás medio senil, ¿no? Ya no puedes contigo. Y cuando Dios mismo se lo dice, ahí vamos a otra cosa. Porque ahí sí ya, ¿cómo te burlas? Si es Dios mismo quien te lo dice, que vas a tener un hijo. Capítulo 21, verso 9.
Nos adelantamos un poquito en la escena para ver otra cosa que Dios derrumba de Abraham. Hermanos, quiero que vean esto. Cuando tú te vas a acercar a una prueba, Dios te va a preparar para eso. Porque el siguiente capítulo es que Dios le dice a Abraham que le entregue a su hijo. Dios va preparando el escenario para que cuando llegue ese momento, Abraham pase la prueba. Y una de las cosas que le tiene que quitar es a su ídolo Ismael. Se lo tiene que quitar. Aquí parece muy fuerte esto, hermanos. Pero tenemos que entender lo espiritual. La carne jamás va a heredar el reino de Dios. Jamás. Jamás puedes esperar que haciendo cosas malas te vengan cosas buenas. Eso entiéndelo. Si tú no haces la voluntad de Dios, no esperes bendición. Eso representa a Ismael. Ismael representa las obras de la carne. Ismael representa tu incredulidad. Ismael representa las cosas a tu manera. Y tienen que irse. Tienen que irse. Y vio Sara, versículo 9, que el hijo de Agar la egipcia, la cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Aquí burlarse, hermanos, tiene la connotación de que no era un simple juego. Aquí Ismael más o menos tendría 15 años. 15, 16 años, y Isaac tendría como 3 años. La manera en que Ismael jugaba con Isaac no era una manera normal, era una manera de querer hacerle daño. O sea, ese era el punto de la palabra hebrea que se emplea aquí. Por tanto, Sara tomó una decisión. Dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con Isaac mi hijo. ¿Quién era el heredero? Isaac. Ismael sí era hijo de Abraham, pero era un esclavo. Y el esclavo no puede heredar con el heredero. O sea, alguien que no es de la fe no va a heredar con los de la fe. Será muy sincero, será un hombre de buenas intenciones, será un hombre, una mujer que no hace nada malo, ni mata a la pulga, ¿vale? Ni la cucaracha la mata. Bueno, pues eso es Ismael. E Ismael no va a heredar con la fe. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Pues es obvio, ¿no? Oye, ¿cómo quieres que saque a mi hijo? Pues es mi hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, fíjate lo que le dijo Dios: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. O sea, la promesa, el reflejo de la fe es Isaac. Ismael es el reflejo de lo que tú eras antes. Dios tiene que quitar a Ismael, hermanos, porque si estuviese Ismael, cuando Dios le diga a Abraham: entrégame tu hijo en sacrificio, para Abraham no hubiese sido tan difícil. ¿Por qué? Tengo otro. Pero lo vamos a ver después, que Dios le dice a Abraham, y él dice: heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien tú amas, y entrégamelo. En la semana estaba yo leyendo algunos relatos sobre los hijos. Y en un relato me llamó la atención, hermanos. Dice este hermano que empezó a pastorear en una iglesia en Estados Unidos. Y eran jóvenes. Y tuvieron 4 hijos. Dice que un día pues, terminó la reunión, todo estaba vacío. Estaban sus hijos por ahí jugando en las bancas. Y llegó una hermana y le dijo: pastor, son sus hijos los que están ahí, ¿sí? Si le voy a dar un consejo, dígame, no apriete tanto. ¿Cómo? Sí. Recuerde que esos hijos no son suyos.
Y si Dios se los pide, usted tiene que soltar. ¿Estás entendiendo que tus hijos no son tuyos? Así te aferres. Tus hijos no son tuyos. Un día ellos se van a ir. Y tienes que soltar. No te aferres, no aprietes tanto. Porque ellos se tienen que ir. Y se lloró por mí, la hermana. Esa hermana, dice, era una hermana de Polonia, que había sufrido o que sus hijos habían muerto en el Holocausto. ¿Verdad? O sea, Dios decidió que sus hijos se tenían que ir. Pues no aprietes tanto. Porque al final Dios te puede pedir tus hijos. O sea, los hijos no son tuyos, Dios te los prestó. Dice, continuó la vida. Y sí, dice, siempre tuve en mente esas palabras que Dios me dijo a través de esta hermana. Y sí, mis hijos pues después se casaron. Cada quien vivía en una ciudad. Después Dios permitió que se acercaran a la misma ciudad donde yo vivía. Vivían a 25 kilómetros. Pero después otros les tocó el ministerio irse a otro país. Y dice, y tuve que aceptar la voluntad de Dios. Tuve que aceptar. Es difícil, hermanos. O sea, tú preguntas, a Abraham le pidieron la vida de su hijo. Y tú, porque tu hijo se va a casar y se va a ir a vivir a Puebla, ya sientes morirte. Sientes que ya la vida se va a acabar, la vida no vale nada. No, hermanos. No aprietes tanto. Los hijos no son tuyos. Dios te los ha prestado nada más. Entonces, hermanos, el corazón de Abraham evidentemente estaba aferrado al hijo de la esclava. Y quizá también a la misma esclava. Esto podría llegar a ser una piedra de tropiezo cuando fuese llamado para que sacrificase a Isaac. Es posible que el patriarca encontrase más fácil entregar a Isaac si sabía que tenía a Ismael para recurrir a él. De todos modos, hermanos, al parecer Dios estaba derribando los ídolos del corazón de Abraham, uno tras otro, para que se viese obligado a depender de Dios. Si tú no quieres depender de Dios, Dios te va a obligar. ¿Cómo? Te va a ir derribando las cosas en las que confías. ¿Confías mucho en tu trabajo? Pues ahí te va. ¿Confías mucho en tus fuerzas? Pues ahí te va, órale. ¿No? ¿Confías mucho en tus hijos? ¿Va? Pues tuviste 20. ¿Y qué crees? Los 20 no están. Porque confías mucho en ellos. ¿Y qué crees? No están. ¿Confías mucho en tu inteligencia? Pues ahí te va un problema que no puedes resolver. Dios te va tirando tus ídolos para que dependas de Dios. De aquí surge una pregunta entonces. ¿Estás dispuesto a que Dios haga su obra para que cuando venga la prueba, tú la pases? Porque prueba va a venir. ¿De dónde? No sé. No sé. La palabra de Dios dice en Romanos que en diversas pruebas, la palabra diversa significa multicolor. O sea, pueden venir pruebas de cualquier tipo. ¿Estás dispuesto a que Dios te utilice en esa prueba? Pues primero Dios te va a preparar. Entonces regresamos a ese pasaje, Génesis 21:3. Seguimos estudiando ese pasaje. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. Quiere decir, hermanos, que Ismael no cumplió a cabalidad lo que el pacto estipulaba. Pero Isaac cumplió a cabalidad todo, diciéndonos que solo Cristo, solo por la fe, se puede cumplir los preceptos de Dios. Ismael, hermanos, aquí representa la ley. Y nadie por la ley va a agradar a Dios a cabalidad. Nadie. Por las obras nadie puede agradar a Dios. Nadie. Solo por la fe. Solo por la fe. Solamente por la fe en Jesucristo.
Ven, muchos teólogos piensan en estos pasajes que el Dios creador rejuveneció a Sara y la capacitó para concebir a un hijo, y no solamente eso, amamantarlo por cerca de 3 años. Solamente Dios lo puede hacer, hermanos. Dios rejuveneció a Sara y Dios rejuveneció a Abraham. ¿Por qué? Porque después que Sara murió, Abraham tuvo otra mujer llamada Sétura y tuvo 6 hijos más. Pero ¿por qué nos enfocamos en Isaac nada más? Porque de ahí viene la promesa, de ahí viene el Mesías. Hermanos, la fe es la expresión de la vida moral interior y no puede ejercerse en su forma más sublime mientras haya haya doblez en el corazón. Seguimos adelante, Génesis 21:8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, la cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ahí vienen las consecuencias. Ahí vienen las consecuencias. Entonces, como les digo, si hay algo muy difícil en la vida de los seres humanos, es cuando tienen que afrontar las consecuencias de las decisiones que han tomado en el pasado. Hay que afrontarlas. ¿Saben, hermanos, que el día de hoy la gente, para no afrontar las consecuencias, utiliza el ocio? Estamos generando el día de hoy una sociedad que no tiene pensamiento crítico. ¿Saben qué está ocasionando eso? Que no tengamos pensamiento crítico. Lo que está ocasionando es que la gente no piensa para solucionar problemas, sino que trata de evadirlos. Y ahí está el ocio. Entonces ahí ves a los jóvenes que tienen un problema y pues tratan de evadirlos, como en una fiesta los fines de semana, yendo a cosas que son lícitas, pero no te van a ayudar a que tu vida tenga otro color. Eso es lo que se está generando el día de hoy. Por eso hay tanta depresión en estos días. ¿Saben por qué? Porque como no se ha generado el pensamiento crítico, la gente piensa que todo lo que pasa es injusto, cuando muchas de esas cosas son consecuencias de decisiones que hemos tomado. Entonces, hermanos, por eso hoy estamos viendo una sociedad tan frágil, una sociedad que no avanza. Entonces, hoy el gran avance supuestamente de la computación es la inteligencia artificial. Pero, hermanos, la inteligencia artificial es simplemente un cúmulo de mucho conocimiento que se viene dando desde los años 60 y que ahora se ha podido automatizar gracias al poder de cómputo. Pero no hay un gran avance que digamos. No hay un gran avance. ¿Por qué está pasando eso? Tú lo sabes, ¿no? Que hoy un mal que se ha dado con los niños es que los niños tardan en hablar. ¿Y sabes cuál es la consecuencia? ¿O por qué? Los celulares, las tabletas. Como los niños están tan temprana edad con esas cosas, tardan en hablar. ¿Vean lo que estamos ocasionando? Porque no tenemos pensamiento crítico. Simplemente queremos que el niño no llore, que el niño no grite, que el niño no me pida nada. Yo tengo mis rollos en mi cabeza y yo tengo que hacer mi vida. ¿Y cómo hago que se calle? Pues le doy el teléfono. Hay que se ponga a ver TikTok, si se ponga a ver YouTube. Entonces, ¿qué está pasando? Que el cerebro es un músculo, que hay que ejercitarlo. Al tú darle esas cosas, el niño con esas luces obtiene dopamina gratis. Es como si tuviera una droga. Entonces,
al tener esa dopamina, el niño, a través de esas luces, siente placer, no se atreve a pensar. No tenemos un pensamiento crítico de qué estamos haciendo. Simplemente queremos solucionar el problema. ¿Cómo? Con ocio. Con entretenimiento. Queremos solucionar todo con entretenimiento, ¿ah? Entonces no razonamos. No razonamos. Es por eso que hoy se está dando en las iglesias, pues que no aguantan una cátedra de 30 minutos, no la aguantan, porque están tan acostumbrados al entretenimiento, que el entretenimiento es, o sea, la película que yo voy a ver al cine, pues tiene que ser entretenida, o sea, cada 10, 15 minutos tiene que haber una escena que me haga que yo me sorprenda, que yo diga, ay, está buena la película, ¿verdad? Está buena. ¿Te das cuenta? Es dopamina de tu cerebro. Cuando viene un momento en que tú tienes que pensar y reflexionar, eso te aburre. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Por eso cuando afrontamos las consecuencias de nuestras decisiones, decimos, pero ¿por qué? En vez de ponerte a razonar y decir, a ver, ¿por qué está pasando esto? ¿No? Sí, yo sé que pues, esto es por producto de que abusé de tal cosa. Abusé de tal cosa, abusé del deporte, abusé del gimnasio, abusé de la Coca-Cola, abusé de los taquitos, abusé de mi juventud, abusé de mi fuerza, abusé de mi poca inteligencia. Y por eso ahora vienen las consecuencias. Entonces no creas que tu hijo no te quiere porque sí. Son consecuencias de decisiones que tú tomaste. ¿Tú piensas que los matrimonios se destruyen porque sí nada más? No, son consecuencias de decisiones que tú tomaste. Y tú decidiste, yo voy a ser así. Yo voy a llevar mi familia así. Yo la voy a tratar así. Bueno, cuando vengan las consecuencias no digas, ¿pero por qué? No, tienes que reflexionar. Decir, a ver, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué decisiones tomé que me han llevado a esto? Y aquí Sara tomó una decisión muy, muy fuerte, ¿no? Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham y a causa de su hijo. Entonces Dios le dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. De todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y tú también, el hijo de la sierva, haré una nación, porque es tu descendiente. Ismael, podríamos entenderlo. Vamos a hacerle un cuadro psicológico a Ismael. Ismael había sufrido un cambio drástico. Todos tal vez en la comunidad decían, Ismael es el heredero de Abraham. Pero, oh, gran casualidad, nace Isaac. Y todo cambia. Y ahora ya Ismael no es el heredero, porque Isaac es el hijo de la amada. Él sí es hijo. El otro es un esclavo, que sí, es hijo de Abraham, pero no de Sara. Ismael sí es. Isaac sí es. Entonces, para Ismael todo cambia. Pobrecito, está sufriendo mucho. Pues sí, hermanos. Hay a veces que las consecuencias de nuestras decisiones alcanzan a nuestros hijos. A veces. ¿Ven? A veces. Y tú los amas tanto. Pero tanto a veces es el amor que dice el dicho, ¿va? Tanto ama al diablo a su hijo hasta que le saca un ojo, ¿va? Tanto amas a tu hijo, quieres librarlo de todo hasta que le haces un mal, tú también. Mateo 20:20.
Entonces, hermanos, lo vamos a ver otra después, que dice que al siguiente día que Dios le dijo a Abraham, al siguiente día, no anduvo pensando de que no, sí será lo de Dios, sí será. No, a lo mejor Dios se equivocó. Yo no creo que Dios sea tan malo. No, al otro día puso comida, agua y vámonos. Qué fortaleza de Abraham, ¿verdad? Oye, ¿despides a tu hijo? Y hermanos, la pregunta que viene aquí es esta: ¿estamos dispuestos a pagar el costo también nosotros? Porque a veces van a tener que venir decisiones muy difíciles. A veces las decisiones más difíciles, ¿sabes cuáles son? Donde está tu felicidad de un lado, supuestamente. Está tu disque felicidad de un lado y del otro está la voluntad de Dios. Esas son las decisiones difíciles. ¿Estás dispuesto a pagar el costo? El costo del sufrimiento, el costo de arrancar de tu corazón todo cuanto frustre la operación de un principio tan glorioso. El costo de ver que uno tras otro tus ídolos acariciados son echados fuera. El costo de ser despojados tal vez de todo lo que tenemos con tal de seguir a Cristo. Eso es lo que pensaron los apóstoles, mira, en este versículo, Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron, podemos. Y les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Es decir, ellos buscaban posición, pero los galardones no se obtienen por pedir, se obtienen por sufrir. Ay, no, pastor, eso no me gustó. Pues sí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿qué? Yo he vencido al mundo. ¿Cómo lo venció Cristo? ¿No sufriendo? No. Siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La manera en que se ganan galardones en el cielo es sufrir por Cristo. Sí, sufrir que tu hijo te diga que el aleluya, que tu hijo te diga que ya no más, él no tiene padre, porque desde que te convertiste al cristianismo, tú eres un debilucho. No, el sufrir que tu hija te diga, que tu mamá te diga que tú ya no eres su hija. Porque ¿cómo es posible que hayas traicionado a la madrecita de Dios? ¿Cómo es posible que hayas traicionado a San Juditas que nos hizo tantos milagros? ¿Cómo es posible que te hayas ido? No. Tú no eres mi hija. Vete, no te quiero ver. ¿No? Y cada vez que te apareces en la casa en una celebración ni te habla. Eso es sufrir por Cristo. Por Cristo, no porque quieres, ¿eh? Porque hay unos que sufren porque pues la deben. Eso es sufrir por Cristo. Sufres cuando tu hijo te dice, pero es que ¿por qué eres tan mala? ¿Por qué todos pueden ir y yo no? Y tú, porque somos cristianos. Y si te puede decir, pues yo no quiero ser cristiano. Bueno, ya cuando seas más grande decidirás, pero ahorita, no. Pero como tú sufres mucho, ¿va? Ay no, ¿cómo crees? Me duele tanto, más que a él. ¿Sufres por Cristo? Eso es sufrir por Cristo, hermanos. No que sufras porque pues, te falta un peso para el pasaje. Pues no. Sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo es cuando pues, parece que todo va bien y de repente el marido se deschaveta y ya no vino a la iglesia. Ya no viene.
Entonces, yo conozco un caso de uno que yo lo conocía, me llevaba muy bien con él. Y pregúntame ahora dónde está. Y sufres por Cristo, ¿por qué? Porque pues generalmente las mujeres son las que más persisten en la iglesia. Generalmente. Eso es sufrir por Cristo, hermanos. Entonces, cuando habla aquí del vaso y del bautismo, habla del sufrimiento que le esperaba a Cristo. Por eso piden eso. Porque dicen, bueno, Jesucristo se va a morir, pues antes de que se vaya, pues le pedimos que nos dé posición. Entonces le dice, no. Dice la palabra que le fue dado que por causa de esa obediencia a Cristo le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Por la obediencia. Entonces, ¿cómo se gana el galardón? Obedeciendo. Y la obediencia a Dios implica sufrimiento. Implica sufrimiento, hermanos. Continuamos ahí. Versículo número 14. Génesis 21, 14. Y vámonos por la parte final, hermanos, porque ya nada más tengo 10 minutos. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, ponerlo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y le despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, o sea, se le acabó. Y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y la nación que viene ahí, pues son los árabes. De ahí vienen los árabes, de Ismael. Entonces, hay que admirar, hermanos, la inmediata obediencia de Abraham. Aunque comprendió que a su edad lo más probable sería que no volvería a ver a Ismael, despidió a Ismael y a su madre a la mañana siguiente, los abasteció de comida y de agua, y con todo el dolor de su corazón los dio partir por las secas y calientes tierras de Canaán. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que jamás un plan humano ha de sustituir el plan divino. Jamás. Que la voluntad humana, por más sabia que sea, no podrá ocupar el lugar de la voluntad de Dios. Es decir, hermanos, hay muchas cosas que nosotros queremos reinventar, pero por más como que sabio sea tu consejo, jamás se podrá comparar con la palabra. Jamás. Tú has ideado cómo llevar tu matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo lo llevas? No, es que pues yo pienso que es así, y yo ya mi idea es así. Pues mira, tendrás muchas ideas fanfarronas, pero a Dios no le vas a ganar. A Dios no le vas a ganar. No, yo pienso que una mujer debe ser así, empoderada y toda la cosa. Bueno, a Dios no le vas a ganar. Dios ya dijo cómo. No, es que yo pienso que no. Bueno, es que cierto, la cabeza es que yo la tengo aquí, mira. Yo nada más digo, ¿cómo se llama? Firmes, y se pone firmes. ¿No? Ese debe ser un hombre. Pues esto idea guajira. Porque Dios ya dijo cómo. A Dios no le vas a ganar. Por eso vienen las consecuencias después. No. Es que mira, o sea, si este muchacho es del mundo, pero si vieras qué bueno es. A mí me tocó una mamá que me dijo, no, o sea, pero es buen muchacho, pastor, es buen muchacho. O sea, yo ya lo traté y todo. No, es buen muchacho. No, hombre, si usted lo conociera se enamoraría también de él. No, hombre, ¿a poco del diablo me enamoraría?
No es una mamá cristiana, supuestamente, entregando a su hija al diablo. A Dios no le vas a ganar, ¿eh? Pregúntale a esa muchacha cómo vive ahora. Llorando, lamentándose porque vienen las consecuencias. Sí, porque al principio, hermanos, en esos matrimonios mixtos, al principio pues parece que todo va bien, no hay problema. Espérate que llegue el primer hijo. Ahí viene el problema. Porque, hermanos, el problema de la educación de los hijos, ¿saben cuál es? Que el papá quiere poner una educación y la mamá otro. Y si tú vas por ese camino, estás en un error. Porque la imagen de la Biblia en la educación es como la Trinidad. Debemos estar de acuerdo. ¿Cuál es la educación que le vamos a inculcar a mi hijo? ¿Cuál va a ser? Hablen. No es, no, pues yo quiero de esta manera y él quiere de esta. Pues es obvio que se hace un caos. Se hace un caos. Recuerden, hermanos, que la disciplina no es para que no te avergüence, es para que crea. Para que crea. Entonces los dos tenemos que ponernos de acuerdo hacia dónde nos dirigimos. Entonces, ¿qué va a pasar con uno del mundo y una cristiana? Se empieza a ver un caos. Esas son las consecuencias. Pastor, ore por mí. Yo puedo orar por ti, pero no pienses que aquí hay fórmulas mágicas. Eso no existe. Te voy a decir, hermana, con todo el dolor en mi corazón te voy a decir, Dios te va a salvar, pero la vas a tener que vivir primero. Por tu desobediencia. Porque Dios te advirtió, pero tú ¿qué dijiste? Ahí está tu Ismael. Y ahora que lo tienes que sacar fuera, ¿te duele? ¿Te duele, va? Así pasa con la carne. Parece que como que con la carne pues, alcanzamos las cosas que queremos, pero después tenemos que dejarlas ir. Dios, hermanos, aquí muestra también otra cosa con Ismael. Que a pesar de los errores humanos, Dios siempre tiene una solución. A pesar de los errores humanos que cometemos, Dios tiene una solución. Dios hizo cargo del hijo de Abraham. Del error de Abraham, Dios hizo cargo. Y lo hace una gran nación. ¿Sí, hermano? ¿Hemos cometido muchos errores? Sí. Sí. Qué bueno que Dios se hace cargo de la mayoría o de todos esos errores. Porque si no nos alcanzarían y no sabríamos qué hacer. Otra cosa que debemos aprender aquí de este pasaje, hermanos. Esos matrimonios que no tienen buen fundamento. Que juegan al matrimonio o juegan a la familia. ¿Cuál será el resultado? Hijos que son abandonados a su suerte. Matrimonios fracturados donde pues él se va, ella pues como tiene que chambearle, pues también abandona al hijo a donde caiga. Entonces, ¿cómo crece el hijo? Se cría en conflictos, privaciones y en el privilegio de un hogar estable. Por nuestras decisiones. Eso fue lo que le pasó a Ismael. El presente de esos niños es precario y peligroso, hermanos. Hermanos, ¿cuánto dolor habrá causado a Abraham el hecho de echar a su casa a su hijo Ismael? Muchas veces nos damos cuenta de nuestros errores, pedimos perdón y ciertamente Dios es misericordioso y amplio en perdonar, pero las consecuencias de los errores van más adelante del presente y nos traen dolor y sufrimiento. Que Dios nos dé sabiduría para no estar sembrando, ¿qué? Dolor para el futuro. Dolor para el futuro. Que Dios nos dé sabiduría.
Gálatas 4:21, y aquí vamos a ir terminando esta parte con este pasaje, hermanos, porque aquí la palabra nos dice lo que significa el pasaje que acabamos de leer. Nos dice el significado. ¿Qué significa el que Abraham? Porque pues, hoy en día, yo estaba platicando este pasaje con mi esposa y ella decía, es que a mí se me hace injusto que, pues es que, ¿qué culpa tiene Ismael? Le digo, sí, o sea, tú lo estás viendo en esta época, con varias leyes que protegen y toda la cosa, pero tienes que verlo en esa época. En esa época un esclavo no tenía derechos, y si lo matabas, y tienes que entender eso, Ismael era un esclavo, y lo que Sara decidía, así tenía que ser. ¿Sí? ¿A Abraham le dolió? Sí. ¿Por qué le dolió? Porque era un error que cometió. Y aquí Pablo ocupa ese relato y nos da a entender algo. Versículo 21 de Gálatas 4. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, Agar, Ismael, y el otro de la libre, de la señora de la casa. ¿Quién? Sara, Isaac. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, por la fe, por la promesa. ¿Se dan cuenta cómo ya todo cobra dilación? ¿Sí? La carne no va a heredar el reino de Dios. No se puede, hermanos. Es imposible. Lo cual es una alegoría. Dice, pues estas mujeres son los 2 pactos. Agar es la ley y Sara es ¿qué? La gracia. El uno proviene del monte Sinaí, donde se da ¿qué? La ley, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar. Y en este caso, hermanos, según todo Gálatas, los judaizantes. ¿Te imaginas un judío decirte, tú eres como Agar? ¿Qué pasó? Si yo soy hijo de Abraham. Sí, eres hijo de Abraham, pero como Agar eres un esclavo. ¿Te dan cuenta? Aquí viendo este pasaje, Ismael, ¿qué era? Un esclavo. Era un esclavo. Porque Agar es el monte del Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, están en esclavitud. ¿Por qué están en esclavitud? Porque no creen. Recuerden que Gálatas, Pablo está enfrentando o confrontando todo lo que es volver a la ley. Y volver a la ley es ser un esclavo. ¿Qué va a pasar con todos los que quieren volver a la ley? Serán echados fuera. Y en la connotación del Nuevo Testamento de ser echado fuera es irse al infierno. ¿Te das cuenta cómo todo cobra relación? Ismael es el símbolo de aquellos que no creen, que creen que se van a salvar porque son hijos de alguien, porque son hijos del pastor, o porque hacen buenas obras, o porque vienen a la iglesia ciertos días, creen que se van a salvar con eso, y al final serán echados fuera. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, que es libre. Eso somos nosotros, los que hemos creído por la fe a la manera de Abraham. Somos hijos de la promesa. ¿Como quién? Como Isaac. Isaac es que libre, porque él es el hijo de los padres. Sí. Él es el que va a heredar todo. Porque está escrito, versículo 27, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, ya lo dice claro, somos hijos de la promesa. O sea, hemos creído en Cristo, somos hijos de la promesa.
Pero como entonces el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. O sea, ¿por qué los judaizantes persiguen a los cristianos? ¿Por qué los judíos fueron el primer pueblo en perseguir a los cristianos? ¿Por qué? Porque como Ismael perseguía a Isaac, así también los judaizantes que van por la ley, van por la salvación por las obras, persiguen a los de la fe. Porque el hombre no puede aceptar que él no tenga injerencia en la salvación. No lo puede aceptar. No, yo tengo que hacer algo, ¿no? No, solo creer. Más, versículo 30. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Acabamos de leer, ¿verdad? Versículo 31, y lo aplica Pablo. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. O sea, somos hijos de la promesa. Es una alegoría. Está tomando un relato y lo aplica ahora en el punto de la salvación, diciendo que Ismael es como aquellos que no creen, como Israel, el Israel étnico. Sí, hermanos, es Israel que tiene ahí a Tel Aviv y que están a punto de hacer una celebración, ¿saben dónde? De el orgullo y de del libertinaje, ¿saben dónde? En Sodoma. ¿El Israel étnico? Sí, sí. Porque no es judío e israelita el que lo es por sangre, sino en Isaac te será llamada descendencia. La misma palabra, hermano, nos da explicación de este acontecimiento para que entendamos que la carne, las obras de la carne y todo lo que provenga del pecado jamás heredará el reino de Dios, jamás. Entonces sintámonos gozosos, hermanos, nosotros somos hijos de la libre. Y cuando venga el momento que heredaremos, pero no sin sufrimiento. Y te sientes perseguido por aquellos que hacen las obras de la carne y hacen su santa voluntad, sí. Los hijos de la promesa pues tienen que ser perseguidos por los hijos de la carne, sí. Los hijos de este mundo nos persiguen, sí. Sí, eso es natural. Pero al final los hijos de la carne, ¿qué? Serán echados fuera. Y los hijos de la promesa heredarán el reino. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.